Bien, buenas noches chicos. Este va a ser un video introductorio al tema de gases, ya para que se pueda entender toda la teoría y que no haya problemas o complicaciones en los ejercicios, ¿sí? Es simplemente para que no hagamos como zombies los ejercicios, ¿sí? La cosa es que entendamos qué es lo que estamos haciendo al estudiar gases, ¿ya? El tema de gases. ¿Qué les puedo decir de este tema? A ver, en primer lugar, es un tema muy importante porque esto, por ejemplo, va a ser la base para otros temas como termodinámica, ¿sí? Entonces sería bueno que lo aprendan. El estado gaseoso, ¿ya? El estado gaseoso, por así decirlo, es el más simple de los tres estados. El sólido, líquido y gaseoso. El gaseoso es el más simple porque nosotros podemos predecir las propiedades ya en frente a cualquier cambio. Es como en física, ¿no? ¿Recuerdan? Ustedes hacen MRV y predicen, ¿no? Velocidad final, algo así. Entonces, en los gases nosotros podemos predecir variables también, ¿ya? Pero antes de eso, veamos un poco de los postulados. Eh, Estos postulados vienen de la teoría cinética molecular, ya que es un área que estudia los gases y que está relacionado con la energía. Veamos el primero que nos dicen los postulados. Los gases ocupan todo el recipiente que los contiene, ¿no? Y para eso, aquí tengo y- ya un pequeño sistema, ¿sí? Entonces voy a introducir un gas. Si se fijan, en primer lugar, los gases o los átomos o moléculas gaseosas en este tema nos va a convenir verlos como si fueran esferas, ¿ya? Recuerden que en el capítulo 1 veíamos el átomo, las moléculas con orbitales, con configuración electrónica, ¿verdad? Pero, pero ahora va a convenir eh, que lo veamos como esferas, ¿sí? Simplemente eso. El primer postulado nos decía que en los gases ocupan todo el recipiente que lo contiene. Como ven acá, ¿verdad? Un gas al ser liberado va a ocupar todo el recipiente que lo contiene, debido a su movimiento. Las fuerzas de atracción entre sus moléculas es despreciable, ¿ya? Las fuerzas de atracción que habría entre una molécula y otra, por ejemplo, es nula, ¿ya? Es lo que pasa en el estado gaseoso. No hay fuerzas de atracción en este estado. Es por eso que, por así decirlo, cada molécula se mueve a su ritmo, ¿no? No le influye, digamos, que estén las demás, ¿ya? Las moléculas están en movimiento aleatorio continuo en línea recta, ¿verdad? Como acá. Se mueven de forma aleatoria y se mueven en línea recta, ¿ven? Las moléculas en los gases. Las colisiones son elásticas, sin pérdida de energía, ¿ya? Esto lo van a ver seguramente con su auxilio de física, ¿verdad? En colisiones. Si se fijan, existen colisiones tanto entre moléculas o entre átomos y también colisiones de moléculas con el recipiente, con las paredes del recipiente, ¿verdad? Esos son los choques. Cada uno de estos choques son elásticas, ¿verdad? No tienen pérdida de energía. Lo que nosotros pensaríamos es que una molécula choca con la pared o choca con otra y pierde energía, ¿verdad? Se va a caer a la parte inferior, pero en este caso no es así, ¿verdad? Los choques son sin pérdida de energía y simplemente los átomos y moléculas van circulando, ¿ya? Eso con respecto a los postulados, ¿sí? Es lo que pasa en el estado gaseoso. Un gas, de hecho, se ve así, ¿sí? Como esferas y con las propiedades. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el volumen. Un gas ocupa todo el volumen del recipiente y el volumen de una molécula o de un átomo gaseoso es despreciable, es casi nulo, ¿ya? A esta característica se los denomina gases ideales,
¿sí? Los gases ideales se presentan a temperaturas altas y a presiones bajas, como en nuestro entorno, ¿ya? Nosotros mismos estamos en temperaturas altas y presiones bajas, ¿sí? Otra cosa que les puedo decir de los gases es que son experimentales. Todas las leyes que ven acá son en laboratorio, ¿ya? Y son con gases del medio ambiente. Es la ventaja, ¿no? Los gases ideales son los gases del medio ambiente, ¿no? El aire que respiramos, los gases en los globos, en las garrafas, en los tanques de gas, tanques de oxígeno, todos esos se considerarían gases ideales, ¿ya? Hay otras condiciones en las que vamos a ver la desviación de los gases ideales, pero podríamos decir que los gases con los que interactuamos y con los que se utilizan en laboratorios son gases ideales, ¿ya? Y por último, antes de ver las leyes, vamos a ver las variables, ¿ya? Todo gas o un gas se lo denomina el estado más simple de la materia, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, el estado de un gas se puede predecir con solamente cuatro variables, ¿ya? Que son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles, ¿ya? Un momentito, ya. Entonces, un gas se lo considera un estado simple porque se define con estas cuatro variables. Pero veamos estas variables en la teoría cinético-molecular. La primera variable era presión, ¿sí? Según la teoría cinético-molecular, ¿ya? En donde esta teoría nos o hace énfasis, por así decirlo, en la energía cinética. Ya antes de explicar la variable, vamos a hacer énfasis en la energía cinética de los gases. Si se fijan, cada uno de estos átomos gaseosos o moléculas gaseosas están en movimiento, por lo tanto van a tener una energía cinética. ¿Ya? La energía del movimiento, ¿no? Seguramente en primer parcial de física, con el ingeniero, con el auxiliar, habrán visto que es energía cinética. Entonces, sabiendo eso, que la energía cinética es la energía del movimiento de las moléculas gaseosas o átomos gaseosos, podemos decir que es la presión, ¿ya? La presión, en primer lugar, desde este punto de vista, vamos a definir como el número de choques o una medida del número de choques que tienen las moléculas con el recipiente, ¿ya? Si se fijan, por ejemplo, podemos fijarnos en esta pared, basta fijarnos en una pared. Entonces vienen las moléculas y chocan, ¿verdad? ¿Sí? No será lo mismo la cantidad de choques que hay ahorita con la cantidad de choques si disminuye el volumen, por ejemplo. Miren, la cantidad de choques aumenta, ¿verdad? Bien, es eso. La presión es una medida de la cantidad de choques que tienen las moléculas debido al movimiento. ¿Sí? Sigamos con la siguiente variable. Volumen. Bueno, pienso que entienden qué es volumen a esta altura, ¿verdad? Volumen, bueno, esto no hay mucha interpretación. Es el espacio que va a ocupar todo un gas, ¿verdad? Un gas ocupa todo el recipiente. Entonces este volumen es menor y este volumen es mayor, ¿verdad? No hay mucho que explicar ahí. Temperatura. Temperatura, dentro de esta teoría, vamos a hacer referencia a una medida de la energía cinética de los átomos o de las moléculas gaseosas. Entonces acá vamos a decir que mientras haya mayor energía cinética, va a haber mayor temperatura. ¿Cómo lo ven acá? Mientras hay mayor temperatura, o si yo aumento la temperatura, la energía cinética es mayor, ¿ya? Y si yo disminuyo la temperatura, ¿sí? Los cambios en temperatura son por transmisión de calor, ¿ya? Si se fijan,
la temperatura disminuye y la energía del movimiento, o la- por así decirlo, la energía cinética de las moléculas, átomos gaseosos también disminuye. Miren, entonces la temperatura es una medida de la energía cinética de los átomos o moléculas gaseosas, ¿sí? Si vuelve a aumentar o si le suministro calor o energía al sistema gaseoso, la energía cinética va a aumentar. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, eso es la temperatura desde este punto de vista de los gases en la teoría cinética. Por último, el número de moles. Por el primer parcial, nosotros sabemos que el número de moles es cantidad de sustancia, ¿ya? No hay que perdernos mucho en eso, ¿sí? Número de moles es simplemente la cantidad de sustancia gaseosa que existe en mi recipiente, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, en esta primera etapa yo tengo esta cantidad gaseosa y abro la tapa, miren, se ha escapado alguna cierta cantidad de moléculas gaseosas, ¿no? Entonces en esta otra etapa ya habrá menor cantidad o un número de moles menor si quiere, ¿ya? Entonces el número de moles simplemente es la cantidad de sustancia o la cantidad de átomos o moléculas gaseosas que hay en un recipiente, ¿ya? Es eso. La presión es el número de choques promedio en alguna pared del recipiente. El volumen es el volumen que ocupa todo el gas, ¿verdad? Es el mismo que el volumen del recipiente. La temperatura es una medida de la energía cinética de los átomos o moléculas gaseosas y el número de moles es la cantidad de átomos o moléculas gaseosas en el recipiente gaseoso. Bueno, en el recipiente. ¿Sí? Listo. Ya tenemos todas las variables de los gases. Podemos ver las leyes rápidamente. ¿Ya? Antes de eso, vamos a ver los tipos de ejercicios que hay. ¿Ya? Pero eh, vamos a centrarnos ahora en las leyes de los gases. ¿Ya? Primero, un gas ideal, si ustedes leen bibliografía, van a ver que los gases ideales son los que siguen las leyes de los gases ideales, ¿ya? Valga la redundancia. En primer lugar tenemos esta ecuación, que es el pavo ratón, ¿ya? El famoso pavo ratón. ¿Sí? Esta no se llama pavo ratón, ¿ya? Se llama ecuación universal de los gases ideales, ¿ya? Todas las leyes, todas las características de que les he mencionado en esta parte, ¿verdad? Todas las leyes, ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, leyes de, por ejemplo, que vamos a ver de Dalton, ley de Amagat, ya todas las leyes se resumen en esta ley, ya la ecuación universal de los gases ideales, ¿sí? Em, Esta ecuación se aplica a cualquier gas ideal, ya sea que esté solo, ya sea que esté en una mezcla, ya sea que esté en un cambio de un punto a otro, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? En cualquier momento esta ecuación puede aplicarse, ¿ya? Porque esta es como la característica que siempre va a seguir un gas ideal, ¿ya? El pavo ratón se puede aplicar en cualquier momento, ¿sí? Ya cualquier gas ideal. Esa es una primera ecuación. Ahora veamos los cambios, ¿sí? Ojo, que esto se aplica cuando los gases están sufriendo un cambio, ya sea en la presión, volumen, temperatura o a veces en el número de moles, ¿ya? Si se fijan aquí, si yo lo dejo así, estático, el sistema no está sufriendo ningún cambio, ¿verdad? Sí, y va a haber ejercicios así que no sufren ningún cambio, ¿ya? Y eso los vamos a ver también. Pero ahora nos interesa realizar de cambios, ¿ya? Cambios de estado se los denomina, en donde pasamos de un estado uno que tendrá un conjunto de variables
a otro estado 2 que tendrá otro conjunto de variables. Ya, eso es un cambio de estado. Pasar de un punto que tenga un conjunto de variables a otro punto que tenga otro conjunto de variables. ¿Ya? Primero tenemos la ley de Boyle, temperatura y número de moles constantes, ¿no? Seguramente con el ingeniero les habrá explicado el origen matemático, el origen experimental de esta ecuación, ¿ya? Lo que vamos a ver conmigo es esto. ¿Qué pasa si yo mantengo la temperatura constante con la presión y el volumen? ¿Ya? Si se fijan, mantener la temperatura constante significa no suministrar ni quitar energía a mi sistema, ¿ya? Mantenerlo así, ¿sí? Entonces, el volumen y la temperatura son, eh, perdón, y el volumen y la presión son inversamente proporcionales, dice, ¿no? Recordemos que era la presión, es la cantidad de choques que hay en una pared, ¿verdad? Si yo escojo esta pared, ya veo una cantidad de choques y esa cantidad se lo mide en este manómetro, en esta presión, ¿ya? Lo que nos dice es que si aumento ya el volumen, que es lo que yo puedo hacer gracias a esta manivela, la presión debería disminuir, ¿ya? Y si disminuye el volumen, la presión debería aumentar. Son inversamente proporcionales, ¿ya? Haremos cualquier caso. Fíjense más o menos la presión que hay a este volumen. Entonces lo que yo hago es disminuir el volumen. Lo que tendría que pasar es que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta el número de choques en una pared del recipiente. ¿Ya? ¿Por qué aumenta el número de choques? Obviamente porque el espacio es más confinado, más pequeño, ¿no? Entonces las moléculas, como quieren seguir su movimiento aleatorio, van a tender a chocar más veces con el recipiente. Por eso es que el volumen va a aumentar. Entonces, por el contrario, si aumento, perdón, por eso es que la presión va a aumentar. Por el contrario, si aumento el volumen, fíjense, las moléculas tienen más espacio. Por lo tanto, va a haber menor número de choques en las paredes del recipiente. ¿Ya? Es por eso que la presión disminuye también. Esa es la ley de Boole, chicos. Y cuantitativamente, esto se calcula con esta ecuación. ¿Ya? Seguramente han visto, ¿no ve? Esto se transforma en una isoterma con gráficas, todo eso, ¿ya? Y al final, lo que me interesa es la ecuación. Paso de una presión con un volumen 1 a una presión 2 con un volumen 2. Ojo que aquí el número de moles también es constante. Ya no puedo sacar átomos o moléculas gaseosas del sistema. Pasaremos al siguiente, ley de Charles, presión y número de moles constantes. ¿Ya? Entonces, vamos a mantener constante la presión. Si yo mantengo constante la presión, el volumen y la temperatura van a relacionarse de forma directa. ¿Ya? Fíjense acá. ¿Qué pasa si yo a este primer estado uno con un cierta temperatura, con una cierta temperatura y este volumen, le quito la energía, es decir, disminuyo la temperatura? Entonces lo voy a enfriar. Fíjense, el volumen está disminuyendo. ¿Ya? ¿Sí? Es lo que pasa, ¿no? Ahora, si yo aumento la temperatura, también el volumen va a aumentar. ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Y esa es la ley de Charles. A una presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye. Es lo que pasa, ¿por qué? Porque la temperatura es una medida de la energía cinética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo parto de acá, es como que los átomos y moléculas están chocando con los recipientes, con la pared del recipiente, ¿verdad? Entonces, si yo le aumento la energía,
Es como que las moléculas tienden a empujar, como están más enérgicas, tienden a empujar con mayor fuerza a las paredes del recipiente y por lo tanto tienden a expandirse, ¿sí? Están más energéticas. Ahora, si yo les quito esa energía del movimiento, es como si se contrajeran, ¿sí? Es como que ya se quedaran más quietas, entonces ejercen menos fuerza en las paredes y disminuye, ¿verdad? El volumen del recipiente, ¿ya? Si aumento la energía, tienden a empujar más las paredes del recipiente y va a aumentar el volumen, ¿no? Y si disminuyo, les quito energía y tienden a estar más estáticas, más, ya no empujan el recipiente, ¿verdad? Sí, esa es la ley de Charles, chicos. Ley de Gay-Lussac, ¿ya? Ley de Gay-Lussac. eh, Voy a mantener constante el volumen. Ya. Si yo mantengo constante el volumen, la presión y la temperatura están directamente relacionadas de forma eh, directamente proporcional, ¿ya? Su relación es directa, ¿no? Si uno aumenta, el otro va a aumentar. Si uno disminuye, el otro va a disminuir también. ¿Qué es lo que pasa? Estoy en este estado 1 con una presión 1, digamos acá, 6 atmósferas, y con una temperatura 1, 949 Kelvin. Lo que voy a hacer va a ser aumentar la temperatura, darle energía. Lo que pasa es que las moléculas tienden a estar más energéticas y por lo tanto el número de choques promedio en una pared de recipiente aumenta. Y por ende la presión va a aumentar, como están viendo en el manómetro. Por otro lado, si le quito la energía cinética del movimiento a los átomos o moléculas gaseosas, tienden a chocar con menor frecuencia las paredes del recipiente y por lo tanto la presión disminuye, como ven ahí, ¿ya? Esa es la ley de Gay-Lussac. Volumen constante, ¿no? Obviamente, volumen constante será pues en un volumen que sea difícil de cambiar, ¿no? Como una cámara de hierro, por ejemplo, ¿no? No podemos cambiar su volumen. O un submarino, ¿ya? Los submarinos están hechos de metal muy grueso, entonces no puede variar su volumen. En cambio, en donde la ley de Charles, donde el volumen sí puede variar, seguramente será como una llanta, ¿verdad? O una pelota donde su volumen puede cambiar. O un globo, ¿verdad? Un globo puede hacerse más pequeño o más grande. En cambio, ley de Gay-Lussac, el volumen es constante, por lo tanto tiene que ser un recipiente duro, ¿verdad? ¿Ya? También la ley de Boyle, ¿verdad? Será en recipientes que puedan variar su volumen, ¿ya? Como un émbolo, los globos, ¿no? Etcétera. Por último, la ley de Avogadro. Ya, si leen la ley de Avogadro en la bibliografía, les va a decir, ¿no? Volúmenes iguales de dos gases que estén a las mismas condiciones de presión y temperatura van a tener el mismo número de moléculas, ¿ya? Eso es por un lado. Y es cierto, la ley de Avogadro se cumple para cualquier gas ideal. Para cualquier par de gases ideales, volúmenes iguales a presión y temperatura constantes van a tener el mismo número de moléculas, ¿ya? Pero otra aplicación no podemos hallar en esto, ¿sí? La presión y la temperatura la mantenemos constantes y el volumen eh, va a ser función del número de moles, ¿ya? O de la cantidad de átomos o moléculas gaseosas en el sistema, ¿sí? Entonces, eh, quisiera poder acá poner presión y la temperatura constantes, cosa que no puedo. ¿Ya? Pero simplemente aquí dejo de suministrar energía al sistema y pongo que la presión también sea constante, ¿no? Ahorita es como si estuvieran presión y temperatura constantes. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo este primer estado con esta cantidad de moléculas o átomos gaseosos y voy a cambiar para el segundo estado
dejando escapar algunos. Oh, miren, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Se ha vuelto chiquito. ¿Ven? ¿Por qué se ha vuelto chiquito? Porque como hay menos cantidad de moléculas, entonces hay menos moléculas, por así decirlo, que estén ejerciendo presión contra las paredes, ¿no? Es como si habría menos personas empujando, digamos, una puerta, digamos, ¿no? Entonces la fuerza, obviamente, o la presión con las que se está ejerciendo en los recipientes eh, va a disminuir, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si aumento la cantidad de moléculas? Miren, choc, ahí, se vuelve- mm, ahí, digamos. ¿Qué pasa si yo aumento? Miren, se ha vuelto grande. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de moléculas y por lo tanto va a haber mayor cantidad de choques al recipiente que van a hacer que el recipiente crezca. ¿Ya? Entonces también a presión y temperatura constantes, el volumen varía con la cantidad de átomos y moléculas gaseosas. Si yo le quito, miren el volumen, se vuelve chiquito, más chiquito. Es como si hay menos moléculas ejerciendo presión con las paredes. Y si aumento, miren, va a ir creciendo el volumen. ¿Ven? Todo está relacionado con lo que les he dicho, ¿verdad? La presión, el número de choques con el recipiente, que tienden a empujar las paredes del recipiente, etcétera. ¿Ya? Listo. Por último, mezcla de gases. ¿Qué pasa si a esta cantidad de átomos y moléculas gaseosas de un mismo tipo, ya, las azules, les meto otro tipo de gases? Ya. Esto se lo denomina mezcla de gases y lo que pasa es que, en primer lugar, cada gas de un mismo tipo, obviamente ya sean los azules o los rojos, actúan como si estuvieran solos. Ya, es una característica de la mezcla. Ya, eso es lo más importante. ¿Sí? Y yo puedo mezclar la cantidad de gas que yo quiera. Los gases no tienen problema, ¿ya? Son, por así decirlo, se pueden combinar en las cantidades que ustedes quieran. ¿Sí? Y sus variables, bueno, las vamos a estudiar, ¿ya? Con la ley de Dalton, la ley de las fracciones molares, etc. Pero lo que quería que vean era eso, chicos. Las variables. ¿Cómo quiero que se imaginen los gases? ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? El movimiento de los gases va a aumentar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo disminuyo el volumen? El número de choques va a aumentar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo dejo escapar gas de mi sistema? Entonces seguramente la presión disminuirá o el volumen será más pequeño, etcétera. ¿Ya? Todo eso es lo que quería que vean para ver cómo se comporta un gas. ¿Sí? Porque una vez entiendes esto desde la perspectiva de la teoría cinética molecular, todos los ejercicios cobran sentido. ¿Sí? Listo, chicos. Con esta pequeña introducción teórica vamos a ir a los ejercicios, ¿ya? Porque lo demás es solamente ecuaciones, ¿sí? Y en ecuaciones creo que somos los más capos, ¿no? Ya, porque llevan en mate, en física, pienso que las ecuaciones de gases les va a ser bastante sencillo. La cosa es entender el fenómeno. ¿Listo? Entonces ahí quedaremos, chicos. Nos vemos en las clases.